Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin atiranarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Gran semana y mil perdones, pero estamos aquí porque consideramos que nuestra obligación es estar con todos ustedes. Seguimos complicados con nuestras modulaciones en las cuerdas bucales, pero de pronto las cosas se mejorarán mientras hablemos un poquito más con ustedes y con nuestros invitados. Señoras y señores, nuestros invitados, el doctor Gonzalo Silva, el doctor Stalin Raza y el señor doctor Julio César Zarango, tres de los más importantes abogados de defensa. El fiscal ha hecho un pedido al juez llamándole a que intente en próximas horas inaugurar el juicio contra el vicepresidente de la República. Así es que estamos tras eso. No obstante, escrito por Carlos Roberto Rueda de la redacción de Diario Expreso en la ciudad de Quito. El compañero tiene las siguientes previsiones. Tiene 2 días para analizar más de 40 horas de alegatos y pruebas. Mañana se conocerá si el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, llama a juicio al vicepresidente Glass. Y entiendo que también a 12 personas más por el delito de asociación ilícita. La primera pregunta que se me ocurre formularle al señor doctor Gonzalo Silva es la siguiente. ¿Tiene de alguna manera el señor juez Miguel Jurado las posibilidades no de carácter legal, no de carácter procesal, sino que el doctor Jurado, el juez de la causa, ha logrado establecer ya parámetros que le den opciones para poder dar esta información, más que información, pues, para poder atender este pedido que está formulando el señor fiscal. Y el señor fiscal, ¿en qué sustenta su exigencia? Al contrario, ¿o qué podría estar informando hasta este momento o atendiendo a la fiscalía? Porque Jorge Glass dice
lamento, dirigiéndose a los compañeros de Alianza País, dice, yo lamento, el Ecuador entero presencia uno de los momentos más oscuros de la justicia ecuatoriana. El show montado por el fiscal no solo carece de legalidad, y sigue repitiendo, mire usted, señor vicepresidente, hasta estos días, nosotros estamos dando fiel cumplimiento a lo que es nuestra obligación, dar a conocer también sus petitorios, sus aspiraciones y más que todo su argumentación. Usted señala y califica como un show montado por el fiscal que no solo carece de legalidad y sigue repitiendo la declaración de un corrupto confeso que busca destruirme y destruir lo que represento. Además quiere humillar al Ecuador entero. Ya enfrenté a Odebrecht. Yo estoy enfrentando a Odebrecht en nombre del país. Lo hice respetar. Qué lindo, hombre. Lo hice respetar. Ahora enfrento su venganza. Es desquite de Odebrecht esto, según el señor vicepresidente. El fiscal dice que yo he recibido dinero y no puede probarlo. Su prueba es la declaración de un corrupto. Nunca tendrán una prueba en mi contra porque yo no he recibido un centavo mal habido de nadie, peor de ellos. Es lo que trata de hacernos entender o convencer el señor vicepresidente Glass. Ustedes deben estar moviendo la cabeza, desde luego, desde luego. Dicen desde hace mucho tiempo, la audacia es del juego, ¿no? El fiscal ha entregado la soberanía de la patria al no acusar al corrupto de Odebrecht. Esto es político. Buscan sacarme de la vicepresidencia para burlar la decisión democrática de un pueblo. Y para este perverso objetivo, no han tenido el menor escrúpulo para hacerme todo lo que ustedes conocen. Estoy preso por una conspiración. Estoy preso por una conspiración. Estoy preso por no callar, por indignarme. ¿Qué cosa? Solo la indignación ciudadana y ustedes, mis compañeros de Alianza País, pueden exigir justicia para mí y soberanía para nuestra patria. Esa patria altiva y soberana que nos costó 10 años de reconstruirla. Estoy leyendo literalmente lo que señala el caballero. Les pido en mi nombre y en el de mi familia que no desmayen, que tomen mi causa como suya. Hoy soy yo, mañana cualquiera de ustedes, mañana será cualquiera de ustedes. Mi familia está sufriendo mucho, pero yo estoy firme en mis principios, en mis valores. Fui criado por mi madre con un alto principio de lealtad y honestidad. Nunca los he traicionado ni nunca lo haré. Buscan destruirme y solo dependo de ustedes. Mis compañeros, mis amigos, son quienes han recorrido 10 años de revolución. Han recorrido 10 años de revolución conmigo. En Europa yo creo que el mismo estará riéndose, ¿no? Él creó esta escuela.
Creo que Alianza País, como representante de la ciudadanía, debe exigir al fiscal las pruebas de sus acusaciones. Y el fiscal debe responder ante el país por no acusar al corrupto confeso de Odebrecht. Ahora va contra su socio. El país debe exigir respuestas. ¿Qué fue? ¿Ya pagaste? ¿Ya están al día? Recordemos las partes. Eso decía Glass. No le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu conciencia? Ya pagaste, le decía. Están al día las obligaciones. Bueno, esto realmente ya hemos dado a conocer los periodistas. Como que no le queda más a Jorge Glass que instrumentar, digamos, este conjunto de mentiras, repetirlas y victimizarse. El análisis del juez se va a centrar en 4 elementos, doctor Silva. El debate por las pruebas que alargó la audiencia. La decisión va a conocerse el día de mañana. 2 días para analizar más de 40 horas de alegatos y pruebas. Mañana se conocerá si el juez de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Miguel Jurado, llama a juicio al vicepresidente Glass y dice que a 12 personas más por el delito de asociación ilícita. Ahí está el doctor Daza. Bienvenido, doctor. Le faltan más nombres, le faltan más circunstancias. Las 12 personas son insuficientes. ¿Qué podríamos alegar del número de convocados por parte del señor juez jurado, doctor Silva, para comenzar con algo? Y a ver si nos da usted una opinión sobre los elementos que prevén van a ser los argumentos de defensa fundamentales del señor Glass. ¿Y en qué va a sustentar su defensa también el tío? Señor Ricardo Rivera, el ingeniero Rivera, y también la acusación particular de César Montúfar, hasta qué punto esto ha enredado más o ha funcionado o le ha dado más claridad y más exigencia. De todo tengo que preguntar por el ilustre conocimiento que ustedes van a hacer el favor de demostrar tienen del caso. Gonzalo Silva, Stalin Raza en la cadena Democracia. Se me va aclarando un poquito la voz. Vamos adelante, doctor. Esta es la emoción, Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Stalin y a la ciudadanía. Mire, la gente del pueblo comenta y pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Sí. De un día a otro varean, como dicen en Atacunga, las cosas, ¿no es cierto? Y ahora nos encontramos con que en último momento ya no tiene acusación fiscal el señor Concienciao y sus compañeros del Brasil y un ecuatoriano, ya no están acusados con dictamen abstentivo porque el señor fiscal general manifiesta que en el Brasil se inició un juicio con asociación ilícita y aquí está otro igual. Eso no procede. Son diferentes hechos, son diferentes personas, diferentes objetos, diferentes circunstancias territorial, de competencias, de procedimientos, de penas, etcétera. Es para horas de clase esto, ¿no es cierto? Yeah. Eso no procede. Fue un error. ¿Y por qué digo un error? Porque le ha dejado en soletas a la misma acusación fiscal. Porque más viable habría sido de que la Fiscalía le acuse a Concienciao, porque es parte de la asociación ilícita. Y si no es parte de la asociación ilícita, ya no hay asociación ilícita, más contundentemente, porque habría sido, digo, bueno, de que le acuse a Concienciao a los demás, y como los señores están presos allá en el Brasil, saben que no van a regresar,
el juez elabore un edicto, como decían los romanos, en los cuales suspenda la causa en contra de ellos y se acabó. Entonces allí sí, el testimonio de concienciado tenía prueba, tenía valor para la etapa del juicio como anuncio. Ahora, en cambio, ya no va a tener ningún valor. Medio complicado entender de que ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque si, lo anticipado por concienciado. Porque si concienciado es parte de la asociación ilícita, ¿ya? Y a concienciado ya le saca de este problema, ¿no es cierto? Ya no le acusa. ¿Cómo puede considerarse un testimonio de él dentro de la etapa del juicio? Ya no tiene peso. Ya no tiene peso, pues hablemos más ¿Y eso responde a un estratagema del fiscal? Indudablemente no lo hicieron de indebida forma. Seguimos. Entonces, la asociación... Pero desde ahorita comenzamos a ver con qué cosas, con qué técnicas, con qué estratagemas el señor fiscal quiere salirse, digamos, de un camino coherente, recto y contundente. El señor fiscal general sabía y conoce perfectamente que tiene un código orgánico integral penal a su disposición que le permite a él elaborar su dictamen definitivo en casos de fuero y no puede ser consultada su decisión a ninguna persona. Él es Dios. Mire usted. Entonces, si hubiésemos actuado con un poquito de lógica, habría sido bueno de que la señora ministra fiscal subrogante sea la que procese este dictamen abstentivo para que suba en consulta allí sí al fiscal general y el fiscal general se pronuncie. Pero como lo hizo él, ya no tienen a quién consultar. Ahí se acabó. Entonces, los señores brasileros quedaron prácticamente en un estado de absolución previa, ¿no es cierto? En un estado de inocencia reconocida por la Fiscalía, porque se aplica el principio non bis in idem, no dos veces sobre lo mismo, que es errado para nuestra legislación. Bien, vamos. ¿Y eso a quién beneficia? Beneficia a Laucas, dirían unos, ¿no es cierto? Ya. Otros beneficiará a que se quedaron sin sostén la acusación, ¿no es cierto? Y beneficiará a quienes están procesados. Para que no se hagan los vivos, digamos, con nombre y apellido, ¿a quién beneficia esta metodología y este cronograma de acciones? Beneficiará a los procesados y les dará mucha cuesta a los señores acusadores, principalmente al doctor Montúfar, Entonces, está concluido esta etapa, la segunda. ¿Le puede repetir al abogado que acompaña al señor doctor Montúfar, pidiéndole mil disculpas, doctor Silva? Pero, mire, esta es la parte más importante que usted tiene que replicar, porque entonces estarían ustedes haciendo una especie de juego, estarían adelantando, anticipando circunstancias que debieron ir en un orden más coherente, esta es la palabra, coherente, porque lo que alega el doctor Silva es lo siguiente. Tenga la gente. Bueno, el doctor Montúfar no estaría dentro de este juego. Lo que pasa es que a él le cortaron el tiempo en el juego, es una cosa diferente. Porque el doctor Montúfar, estoy seguro que pensaba, y así el doctor Julio César Sarango habrá advertido en su anuncio de pruebas, de considerar el testimonio de concienciado. Es lógico. Y si ya no tiene a este señor y a los otros señores, ¿cómo se va a fortalecer? Bueno, ¿cómo va a resistir? Julio César es un hombre inteligente y pues no tengo yo por qué estar explicándole más. Él sabe cómo, y no le vamos tampoco a, como dicen vulgarmente, a sacar la prueba. Él sabrá cómo va a actuar, indudablemente. Él tiene su fuerte ahí. Pero vamos a lo que... culpa al doctor Montúfar si el abogado es el doctor Sarango? Pero es que él es el abogado. Él es el que está suscribiendo. Pero él está actuando. El doctor Sarango es el que le ha dado estas pautas. No, él no le debe dar la pauta que para que el fiscal general se Por eso le digo, explíquele en qué estamos. Porque el doctor como que todavía no toma capsito. Tenga la bondad. Perdone, doctor. Bueno, doctor. Estamos ahora en el momento en que el señor fiscal, el señor ministro jurado, se va a pronunciar por el auto, con el auto de sobreseimiento o de llamamiento a juicio, ¿no es cierto?
El Código de Procedimiento, el Código Orgánico Integral Penal, en el ¿En 605... dónde tiene más cancha el juez? En esta, es exclusiva, excluyente, y la última. Acusación. Exclusiva porque solamente a él le compete conocer este asunto. Excluyente porque ya no tiene otra. Y se acabó, porque él dictará su ofrecimiento o su auto de llamamiento a juicio y se acabó el señor ministro jurado ahí. Serán otros los que conozcan la causa para etapa de juicio. Dice la ley en el artículo 605.2, cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos con los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada, dictará el sobreseimiento. A lo que usted interrogaba o se preguntaba al inicio. Es decisión del señor ministro. No me convencen estos elementos de convicción que usted ha presentado, fiscal. En contra del uno, en contra del otro o contra el otro. Simplemente yo dicto el auto de sobreseimiento. Ahora es un solo auto. Que por supuesto es susceptible de apelación, ahí sí es de apelación, porque existe una acusación fiscal. Pero bueno, es potestad del juez. Él es un garantista constitucional. Él nos garantiza a todos. A todos. Pero mire usted con la acusación, Claro. con esta absolución que yo hablo, que para que la gente entienda mejor, con esta declaratoria de estado de inocencia de los brasileros, al haberse aplicado este principio romanístico, pues también dejaron en soletas el que probablemente podíamos recuperar dineros de los brasileros. Ya no podemos. Ya no podemos recuperar un solo centavo. Qué daño más grave. ¿Por qué razón? Porque la reparación integral viene de la ¿Quién nos ha sentencia. irrogado este daño? La fiscalía, pues. Pero van a replicarle de la siguiente Que me manera. repliquen, pues. ¿Qué quiere más si yo voy a llevar 79 testigos a la audiencia de juicio por este delito de asociación ilícita? ¿Qué quieren más si entre los convocados incluso va a estar Alexis Mera, el secretario jurídico del presidente? Va a estar Pablo Celi, contralor subrogante, y le voy a tener ahí también a Webb. Mauro Webb se llama el representante legal de la compañía brasileña en este momento. Con ellos no puede hacer 43 personas más o menos una presentación contundente del fiscal para detener, enjuiciar y hacer lo que haya que hacer. Mire, y además obligar a que devuelvan la plata de los ecuatorianos. puede. Perdone, yo pregunto superficialmente. Ya no se las puede. cosas. De plata de los brasileños, olvídese. Una. Dos. Hablan ¿Los de la, testigos? a eso iba. De los testigos. La mayoría fueron ministros. Y también hay el presidente de la República que está solicitando, creo que el doctor Julio César Ramos. Hay que advertir que los testimonios de ellos pueden hacerlo mediante documento juramentado, ni siquiera comparecer a la audiencia. Así lo dice el Código Orgánico Integral Penal, así lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces... Pero nos ¿está bien? puede demostrar el sustento literalmente. Por supuesto. El artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no es cierto? En relación con los testimonios. Esto del Código Orgánico Integral Penal habla del artículo 502, numeral 11. La o los servidores públicos que gozan de fuero de corte nacional podrán rendir su testimonio mediante informe juramentado. Esto dice el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 502.11, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los mencionados y con fuero de la Corte Nacional? Todos los que constan en el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, pueden rendir su testimonio bajo juramento, pero es decisión del juez que diga, no, yo quiero que vengan acá. Es problema del juez y que les puede llevar hasta por la fuerza pública, pero ya es decisión del juez, a petición de parte.
Pero algo que sí me preocupa, Gonzalo. Pero usted tiene escepticismo de que el juez Mucho. vaya a ordenar Ya eso. no, el señor ministro Jurado no lo habría hecho. No es. Verá, pero una cuestión que me preocupa es algo. Dice, la Fiscalía acusa por 29 elementos de convicción en contra del señor Glass. En contra del señor Tío, 12 o 14. En contra del otro, 10. Bueno, ¿cómo es esto? Si la asociación ilícita. Glass máximo debería tener uno más. No tantos. Si hablamos de que hay un jefe, pues determinen cuál es el jefe. Pues este tiene uno más. No entiendo. No entiendo cómo se está jugando ¿Y todo. por Por qué otro lado, multiplican? no sé, como los elementos de comisión nos dirá el señor doctor Julio César. Claro. Esta es la parte. Pero ahora dice, se apertura un juicio de cohecho en los cuales van a integrar parte de esto los brasileros, ¿no es cierto? Hasta hace pocos días yo no creía esto, decía, miren, yo sí creo que va a acusar. Pero ahora sí es que no acusó, porque prácticamente al decir asociación ilícita ya no tiene prevalencia en nuestro medio porque allá está juzgándose de la misma manera, ya quedamos en soletas acá, ¿no es cierto? Y si parte de la asociación ilícita, que es esta conjunción de dos o más para esta conspiración y ejecución Estaría de estos bien delitos, esto de que diga yo, se declara perdedor previamente. El señor fiscal. pero ya lo dijo, ya lo hizo, ya está. Eso ya es Él público y debía notorio. reclamar la otra. Pero, debía llamarles a juicio, debía acusarles a todos y suspenderse la causa a partir con el edicto que podía elaborar el señor ministro Jurado y se acabó y ahí sí tenía prueba. Pero ¿Quién digo más esto, podía poncharle al fiscal a que haga eso? Gonzalo, con esta cuestión, permítame terminar la idea de esto. Con la asociación ilícita, de la asociación ilícita nacen todos los delitos sancionados con pena de hasta 5 años. Uno de ellos es el cohecho. Se ha dicho de que el cohecho se ha aperturado ya como indagación en contra de el señor Glass y en contra de los señores brasileños. Pero si ya no están los señores brasileños considerados dentro del proceso de asociación ilícita, ¿qué razón tiene de manejarse el cohecho? Si para el cohecho, para el delito de cohecho se necesita un cohechador y un cohechado. Y si el cohechador está liberado, que respondan pues qué es lo que está pasando. Esto es un juego intrascendente que debe aclarar muy bien los únicos dueños y propietarios de la acción penal pública que se llama Fiscalía. Ahora, doctor, la sentencia dictada en Brasil en contra del delator, en este caso de José Santos, ¿no es cierto? Sirvió para no acusarle en Ecuador, Eso, porque dice ya está. Eso es allá. Acá es otro juicio de asociación ilícita, ya. Pero O sea, él colaboró, a ver, esta cuestión muy importante que usted dice, claro. la cooperación eficaz para que la rebaja de la pena, ¿no es cierto? Porque allá creo que le pusieron 40 y porque bajaron a 8, alguna cosa de esto eso. respalda a Jorge Glass antes que a nadie. La cooperación eficaz. De Claro. verdad, Gonzalo, hay una cuestión importantísima. Porque la Parece cooperación que eficaz... todos están en minga a favor de Glass. La cooperación eficaz tiene que, si es que se acoge el testimonio Ya de... no creo en nadie, hasta dudo de ti, decía Julio Jaramillo. Gonzalo, si se acoge la cooperación eficaz, ¿no es cierto? O sea, el testimonio de concienciado para que sea considerado en la audiencia, tiene que en la audiencia leerse la cooperación eficaz de concienciado. ¿Y a quién nomás complica la situación? ¿A quiénes no? Pues por Dios, déjele que abran. Por eso digo, no van a abrirlo. Ya se curaron por lo sano. Porque habrá muchísima gente que haya estado inmersa en la cooperación eficaz que nadie conocía, pero que en la audiencia tiene que conocerse. Pero como no va a conocerse, Porque nadie va dejan a en el citarlo. reino de la impunidad toda esta situación. Pero estamos anticipando cosas que todavía, con la veña suya, doctor Raza, debería explicarnos el señor doctor Julio César Sarango, salvo que usted, doctor Daza, tenga la gentileza de introducir algún otro elemento que respalde el punto de vista del doctor Silva, para que le responda a los dos. ¿Qué le parece a usted extraño en esto? No tengo otra palabra. Bueno, Extraño. buenos días Gonzalo, buenos días Julio César, buenos días Gonzalo, Silva, y buenos días a la audiencia que nos escucha.
Miren, la abstención del fiscal en favor de los brasileños va a traer varios inconvenientes a este proceso. Algunos han sido señalados ya por el doctor Silva, pero usted con bastante acierto, Gonzalo, intuía lo que va a terminar pasando. Y es que esta abstención, por la razón del doble juzgamiento, va a beneficiar al señor Jorge Glass al final del día. ¿Por qué? Porque lo que va a decir el señor Glass... Perdón, pero tiene que decirnos quién permitió eso. Ya, pero vamos al porqué y luego vamos a ver, obviamente, quién, la Fiscalía, porque está haciendo un dictamen absolutorio, un dictamen abstentivo en favor de los brasileños, basándose en que ellos ya han sido juzgados por los mismos hechos en el Brasil. Entonces, cuando venga el juicio de cohecho en contra del señor Glass, el señor Glass le va a decir, aplícame a mí el mismo criterio que aplicaste a Concienciado Santos. ¿Por qué? Porque yo también ya fui juzgado por los mismos hechos en el juicio de asociación ilícita. Porque si decimos que por los mismos hechos se ha juzgado en el Brasil, entonces en el de asociación ilícita, por los mismos hechos, se va a juzgar al señor Glass después en el proceso de cohecho. ¿A qué me refiero? Pero aquí, ¿por qué se le está juzgando al señor Glass y al señor Santos? Juzgan allá, no importa. No importa, o sea, vamos a ver que también importa, pero lo que quiero decir es lo siguiente, en cuanto a los hechos, después hablaremos de la jurisdicción, si estamos o no estamos renunciando con esto la jurisdicción nacional, el Ecuador, y por lo tanto haciendo una renuncia a la soberanía también. Exacto. Es lo que quiero decir, por los mismos hechos. ¿Cuáles son los hechos? Póngale atención, doctor Vaca, usted tiene que responder esto. Los hechos son los siguientes, haber tramitado contratos y haber entregado coimas para hacerse entregar esos contratos. Esos son los hechos. Esos son los hechos por los que fue juzgado el señor Santos en el Brasil. Y acá dicen, le están juzgando por los mismos hechos al señor Santos y por tanto se le aplica el non bis in idem, no doble juzgamiento por lo mismo. Bueno, por esos hechos mismo que se está juzgando ahora en asociación ilícita, mañana se va a juzgar en cohecho. Es lo mismo, haber otorgado o favorecido el otorgamiento de contratos a cambio de coimas. Entonces, este dictamen abstentivo, haciendo una extensión tan laxa del doble juzgamiento, la prohibición del doble juzgamiento, va a traer complicaciones en los juicios futuros. Y también implica, por supuesto, una renuncia a la jurisdicción y, por tanto, a la soberanía, porque los efectos de ese delito, de esos hechos de haber otorgado contratos a cambio de coimas, se han producido en el Ecuador, pues. Acá es donde se ha producido el daño a los bienes jurídicos, que protege la asociación ilícita, que protege el cohecho, la seguridad pública, la administración de justicia, la administración pública. Entonces, cuando uno dice, así tan ligeramente, voy a renunciar el procesamiento de esos delitos en el Ecuador, está diciendo estoy renunciando a la jurisdicción ecuatoriana para procesar esos delitos. Le voy a poner una comparación. Ahora que andan de moda estas novelas y estas series de narcotraficantes, los Estados Unidos, cuando requería a los narcotraficantes colombianos en extradición, era para juzgarlos por el ingreso que habían hecho de la droga a los Estados Unidos, independientemente de que Colombia los juzgue por la salida, por la exportación de la droga que hacían en Colombia. Porque los Estados Unidos no renunciaba pues la jurisdicción. Claro. Si no fácil hubiera sido decir a los Estados Unidos que se queden nomás los narcotraficantes allá en Colombia porque allá ya les están juzgando y acá en los Estados Unidos ya no les voy a juzgar. Y eso jamás hubiera pasado. Jamás hubiera pasado. ¿Por qué no, acá estamos haciendo lo propio. No podía pasar? Porque está renunciando. No pasó nunca. Está renunciando a la capacidad de juzgar. A la soberanía. A la jurisdicción del Ecuador. A la jurisdicción. Porque acá se produjeron los daños. Y acá se supone que hay una pretensión punitiva del Estado de sancionar esos delitos que produjeron aquí esos daños. Entonces aquí se está haciendo esa renuncia. Claramente porque aquí hubo un acuerdo de cooperación entre el señor Santos y entre la empresa Odebrecht con la Fiscalía General del Estado. Pero si eso es así, entonces había que decirlo. Pues. Había que decir en el proceso, se me brindó cooperación eficaz, los datos que me han brindado han sido unos datos valiosísimos para mí, para seguir procesando este caso y otros adicionales, y voy a aplicar la institución de la cooperación eficaz. ¿Y cuáles eran los efectos? Acusar, por supuesto, y luego pedir el beneficio en la reducción de las condenas, pero acusar. El problema es el siguiente, señores oyentes. El doctor Montúfar, en una entrevista aquí en la cadena Democracia, más bien indicó que los elementos de convicción
que deben incluirse son los siguientes. Vamos con esa grabación. Cohecho, de los que recuerdo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado incluso. Y esa grabación creo que la tenemos. De la misma evidencia, de los elementos de convicción que hay en este expediente, que comenzó como una instrucción fiscal, una investigación fiscal como por cohecho, y después se transformó en una instrucción fiscal por asociación ilícita. Y a pesar de que yo como acusador particular solicité en repetidas ocasiones, 3 ocasiones, al fiscal general que hubiera una reformulación de cargos, él no lo hizo. En los elementos de convicción que existen en esta causa, claramente, y ayer el fiscal lo dijo, claramente hay elementos que derivan al menos en cohecho. Ya se abrió una investigación por cohecho en contra del vicepresidente y su tío. Lavado de activos, en la que se tiene que vincular igualmente a Jorge Glass y Ricardo Rivera. Peculado, esto no ha sido mencionado por el fiscal, pero yo voy a mencionar. Es importante que se abra una nueva investigación fiscal por peculado, porque la afectación al Estado ecuatoriano es enorme. Yo calculo que en realidad estamos hablando de cifras que estarían cercanas a los $800 millones, solo en este caso, que es esta trama de corrupción con Odebrecht en relación a los llamados sectores estratégicos y evidentemente también enriquecimiento ilícito y concusión. Lo que sí hay que tener claro, Gonzalo, es que la audiencia de hoy es sobre este juicio que debería abrirse por asociación ilícita, pero hay que asegurarse no solo que se abran esas otras causas, esas otras investigaciones fiscales que ya con los elementos que existen pronto deberían pasar ya a una etapa de instrucción y a juicio, sino también que se vinculen a todas las personas que deben ser investigadas en estos otros delitos. Esto es distinto a su juicio, doctor Silva, doctor Daza, un minutito para que reconfirmen para qué sirve este anticipo del doctor Montúfar. Doctor Silva. El señor doctor Montúfar ha explicado de que como antecedente la asociación ilícita pueden aperturarse una serie de causas porque considera el Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto?, este concurso real, o sea que cada uno es autónomo para que solo al final se acumulen las penas. Pero como ya estamos analizando en este estudio de ahora, pues la asociación ilícita quedó con la mesa sin una pata y bien grande, patoja. ¿Cómo lo mantienen o lo sostienen durante la etapa del juicio? Ya es estrategia de los abogados que patrocinan la acusación particular. ¿Usted qué dice, doctor Raza? A mí me parece que el tema del concurso al que acaba de referirse el doctor Silva es muy importante aquí. Porque por eso es que varios de los abogados que hemos hecho opinión sobre este tema fuimos insistentes en que era necesario que se reformulen cargos. Porque al reformularse cargos se habrían incluido dentro de este mismo proceso penal otros tipos de delitos. Por ejemplo, el cohecho, que ahora se va a procesar de manera independiente. Y hubiéramos evitado que pase esto de que hay un doble juzgamiento. Porque con unos solos hechos se pueden cometer varios delitos, eso es verdad. Y ahí se produce lo que el doctor Silva decía, un concurso ideal. Con un solo hecho o con varios hechos, pero ejecutados en el mismo momento, se pueden producir varios delitos. Y todos esos delitos tienen que procesarse en un solo proceso para evitar el tema del doble juzgamiento, que ahora viene a colación con el dictamen abstentivo de la Fiscalía. Claro. Entonces, para evitar eso, hubiera reformulado cargos. Ahora, no lo hizo, no puede sostener que existe doble juzgamiento porque se está haciendo un harakiri desde el punto de vista de la estrategia para los futuros casos. Y eso es a lo que se refiere también el doctor Montúfar. Él habría esperado, supongo yo, como lo esperamos todos, que el procesamiento sea por todos los delitos que se cometieron. Excepción hecha de aquellos que requieren, por supuesto, dictamen previo de la Contraloría General del Estado, ¿no? Peculado y enriquecimiento ilícito. Pero bueno, ese era un impedimento procesal que se va a salvar después cuando vengan los futuros exámenes de auditoría que está procesando ya la Contraloría General del Estado.
Pero bien, ahora estamos abocados a esto, vamos a ver qué resuelve el juez, porque además esa es otra. Mira. O sea, cuando la fiscalía lleva su acusación, su caso a los jueces, debe llevarlo con una pretensión de máximas. O sea, la fiscalía tiene que ir por lo máximo Tiene que puede. hasta exagerar, digamos. Para plantear su caso, por supuesto. Claro. El juez es el garantista, no la fiscalía. La fiscalía tiene que actuar con un principio de objetividad, eso es verdad. Sí. Pero no es imparcial la fiscalía. La fiscalía, cuando decide procesar un caso, tiene que llevar todas las armas Toda la carga para que su caso tenga éxito. Al juez es al que le toca moderar eso. Entonces, al juez es al que le tocaba decir, ya hay dos juzgamientos por el mismo hecho, no aplicamos el non bis in idem, y eso también si los abogados de la defensa lo alegaban. Al juez es al que le tocaría decir, voy a aplicar el Código Penal anterior y no el COIP. La fiscalía tiene que ir por lo más ambicioso, aplicar el delito de delincuencia organizada que está establecido en el COIP. Al juez le tocaba modular eso. ¿Le facilitó al juez? Sí, a mí me parece que este tema del dictamen abstentivo, insisto, tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo de cooperación eficaz al que habrán llegado con la empresa y con el señor Santos y con la justicia del Brasil. Ese contenido no lo vamos a saber nunca porque es reservado, pero los resultados se están viendo. Pero se ve que es pecaminoso. No, yo no diría pecaminoso, pero sí por lo menos se está viendo una ausencia. Venial, entonces. Se está viendo una ausencia de procesamiento cuando no podía haberse comprometido a eso la fiscalía. No podía comprometerse. A lo que podía comprometerse es a reducir las sanciones, las penas, a través de la institución de la cooperación eficaz, pero no a garantizar impunidad. Muy bien. Aquí sigue, obviamente, el doctor Julio César Sarango, abogado de César Montúfar, acusador particular. Doctor Sarango, bienvenido. Disculpe mi voz, pero mi cordialidad es inmensa. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, licenciado Rosero, y gracias a usted también por la invitación. Un saludo al doctor Gonzalo Silva, a Stalin Raz. Y disculpen por haberme tardado un poquito, un problema en la vía. Yeah. Bueno, con respecto a lo que ha manifestado el doctor Gonzalo Silva, yo creo que debemos tener claro que la asociación ilícita es un delito abstracto, autónomo, de peligro, permanente. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Es la asociación de dos o más personas con voluntad de quebrantar la ley. Entonces no es tan abstracto que digamos. Con voluntad de quebrantar la ley, o sea, está en la conciencia. Aquí nos podemos reunir, nosotros decir, vamos a cometer varios delitos. Es decir, estamos poniendo en peligro a la sociedad, a la comunidad en zozobra, alterando la paz, pero entre nosotros, o sea, con esa voluntad de ir a cometer varios tipos de delitos. No importa que no los ejecutemos, pero ya estamos en la conciencia diciendo que vamos a ir a cometer estos delitos. Por eso yo discrepo un poco en lo que se diga que, porque aquí se ha juzgado por asociación ilícita, ya no podemos juzgar los delitos de concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Yo pienso que esos son otros delitos totalmente distintos. No se puede alogar non bis in idem, decir que porque ya se los ha juzgado por asociación ilícita, no se va a juzgar por los otros delitos. Este delito es autónomo. Nosotros aquí claramente lo que se tiene que probar es la asociación que hubo. Claro que hubo asociación, pues, entre el señor Jorge Glass, el señor Ricardo Rivera y, por supuesto, a través de este sirvió de intermediario para entre Jorge Glass y el señor José Concienciado Santos Filo, para a través de ese liderazgo que tenía el señor vicepresidente de la República, comenzar pues a quebrantar la ley de las instituciones públicas en diferentes proyectos que están involucrados. Entonces yo ahí sí quiero que no desmotivemos a la conciencia, inclusive de los administradores de justicia, porque hay suficientes elementos de convicción, demasiados elementos de convicción, yo diría, para probar este tipo de asociación
ilícita. Y por eso yo estoy Ya seguro. no hay tiempo. Yo estoy seguro, porque ya tenemos los elementos de convicción claros y precisos que ellos participaron en ello. Yo creo que el juez no tiene ni Pero un por un centímetro, dictamen fiscal ya no ni hay un tiempo. milímetro. Ya. El dictamen fiscal, con respecto al dictamen fiscal, no es que concienciado Santos Filo ha quedado inocente. Él claramente se dice que según el fiscal, no lo ha acusado porque aplica ese principio universal del non bis in idem. Hay la sentencia emitida por el Brasil, donde lo condenan al pago de, parece que son alrededor de 4 millones de dólares que viene a dar en la moneda, porque ya son otro tipo de moneda, Claro. más o menos ya 8 años. Dentro del marco del convenio se habla claramente de todos los actos que ha participado José Santos. Entre ellos habla de los mismos hechos que se están juzgando aquí. Lo que sí aquí ha faltado es que se indique al señor doctor Alexis Mera, porque a él también dice que le ha dado dinero. Pero él aquí no está procesado, está solamente llamado mencionado. Está mencionado en el... No, pero en el con el documento. carácter de invitado. A él está aquí en calidad de testigo, por supuesto. Él está en calidad de testigo muy importante porque él dice pues que ahí... A mí me parece que es un gran actor, no testigo. Aquí está llamado como testigo, nada más. Está llamado como testimonio de tercero. Aquí él en su versión dice que en el retorno de Odebrecht, él fue informado, Alexis Mera y el presidente de la República, Él tiene Rafael que Correa. decir como testigo Claro. si esto fue así. Claro, por eso no no fue así. Claro, él entonces dice que ha sido informado igualmente el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Por eso es importantísimo el testimonio del presidente Rafael Correa Delgado. Entonces no es una locura invitarle, exigirle que venga a aclarar esta situación el economista Correa. Por supuesto, nosotros hemos tenido que batallar durísimo en la acusación particular, inclusive en contra del presidente, en contra del fiscal general del Estado. Él se alza de hombros. El día martes tiene que resolverse si es que es llamado, porque el fiscal, en comunidad con el abogado del señor Jorge Glass, se han opuesto, incluyendo la Procuraduría General del Estado, se han opuesto para que venga Rafael Correa y el procurador Diego García, porque Diego García, él es también parte importantísima, él es quien informó, él quien dio el visto bueno para que regrese Odebrecht. Entonces esos testimonios del Procurador General del Estado y el señor expresidente de la República es vitales. Totalmente importante. Aquí se han fundamentado. ¿Quién tiene que traerles de las orejas? Justamente, nosotros hemos solicitado como prueba. ¿Por qué título de procurador o de expresidente no pueden alzarse de hombros? Por supuesto que no, ellos tienen que responder al país. Tienen que responder a los ciudadanos, tienen que responder a esa rendición de cuentas consagrada en la Constitución de la República. Ellos no pueden decir, y el fiscal, eso sí llamo un llamado cordial a la Fiscalía General del Estado, porque él se hizo con el abogado del señor Jorge Glass, el doctor Franco Lor, diciendo que no, que eso es una cuestión política, que él no tiene que venir aquí a declarar el expresidente de la República. Nosotros hemos solicitado, amparados en los que dispone la Constitución de la República, que es un deber ineludible del expresidente de la República de venir a rendir su testimonio dentro del proceso. Igualmente al doctor Diego García, Procurador General del Estado. ¿Qué esclarecerían ellos, aparte del golpe político que suscitarían? Bueno, ellos ahí tendrían mucha información, específicamente quiénes fueron los artífices y cuáles fueron los elementos objetivos para que retorne la empresa Odebrecht después de haber sido expulsada del país. Entonces, por ello... ¿Qué importancia tiene en el proceso? Entonces, con eso se probaría... La autoría de quién insistió en que regrese. Si sabemos que el señor presidente de la República de ese entonces les mandó a patadas
según él mismo refería, de las instalaciones de San Francisco, que era el motivo fundamental de descontento del primer mandatario. Luego entra el señor Lula. Luego hay un viaje intermedio del doctor Lula, ya no en calidad de presidente del Brasil, sino como yo he tratado de mencionarle, como una especie de agente viajero que hacía trámites de esta empresa, no solamente en Ecuador, se encargaba como un representante de ventas, así sale. Le nombraron, así son estos izquierdosos que no son fervientes, hombres de izquierda, pues no, con talante, con valentía, con principios, con carga ideológica y carga de comportamiento ciudadano. Así son esta gente, pero eso es para otro análisis. Bueno, con respecto a ello, nosotros sacaríamos ahí una cuestión muy importante. ¿Qué sacaríamos con esa eso? información privilegiada que está dentro de ellos, por supuesto, ¿esto cómo sacaríamos? De acuerdo con el examen de contrainterrogatorio, de lo que ellos digan en ese momento, porque hay muchísimas preguntas que podemos decir y ahí se esclarecería claramente cuál fue el artífice, cuál fue la persona principal que negoció dentro. Está esclarecido que fue el señor Jorge Glass, el procurador general del Estado, y exclusivamente con el decreto número 15, decreto ejecutivo 15, que entregó el presidente de la República al vicepresidente para que él coordine, para que haga todas las gestiones necesarias dentro de estas instituciones. Entonces, algo importantísimo, ¿cuál fue el objetivo? ¿Y cuál fue el objetivo de entregarle todo este ámbito de áreas? Responsabilidades en esta área donde está claramente el dinero, la minería, la cuestión petrolera, entonces las telecomunicaciones. Entonces, realmente... ¿Qué se traían entre Correa y Glass, que le nombra a él responsable absoluto con todos los poderes desde el lado del sector ejecutivo? Eso es lo que queremos que aclare el expresidente de la República, que aclare y que diga al país, que le diga mediante juramento, por supuesto, que le diga al tribunal de juzgamiento, que les diga cuál fue el objetivo, cuáles fueron las circunstancias, cuáles fueron los hechos que le obligaron a entregarle todo el sector estratégico, todo, se puede decir, el dinero de la patria al vicepresidente de la República para que él lo maneje, y luego él no rindió a nadie cuentas. Lo único que fue es a contaminar con actos de corrupción dentro de estos ámbitos. ¿Qué tiene que ver con lo que estábamos discutiendo? Ya, entonces, eso es una prueba fundamental para probar la asociación ilícita que existió, inclusive para que de ahí se deslinden nuevos enjuiciamientos penales, incluyendo el expresidente de la República, porque aquí no es que... Hasta este momento nadie le ha dicho, esta boca es mía, Correa, ¿no? Nadie ha dicho, pero aquí hay elementos claros, concretos y precisos de la participación usted del dice, ex vicepresidente Correa de la era el República. gestor del negocio con ese decreto. Por supuesto, eso no es un decreto ejecutivo meramente así administrativo, es un decreto ejecutivo que tenía claramente ciertos objetivos clarísimos que apuntaban exclusivamente a que él sea el principal, el que sea la parte directiva, parte donde tenía el dominio y la parte directiva, intelectual y autor directo, porque él tenía, además que él tenía la facultad, además que fue entregado ese sector, él tenía la obligación imperativa, taxativa del control de la rendición de cuentas. No es que aquí yo era el único que solamente dirigí, yo no firmé contratos, yo no recibí dinero. Aquí no es cuestión de recibir dinero, ni de firmar el contrato. Él tenía la parte directiva, él omitió el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, dice muy claro
quien tenga el deber objetivo del cuidado y no el deber jurídico de proteger y no lo haya hecho, equivale a causarlo. Es autor directo, ni siquiera mediato. Ok. Es directo. Verá, perdone el público, con el mayor respeto a ustedes y la confianza, a veces rebaso la confianza y soy malcriado. Le pido mil disculpas por este verá. Es el énfasis que quiero dar a estos argumentos que señala la prensa de hoy en el diario Expreso. El compañero Roberto Rueda dice: la fiscalía llevará, para que vea con lo que van armados, atención al público, la fiscalía llevará 79 testigos a la audiencia de juicio por el delito de asociación ilícita. ¿Qué importancia tiene esto? Lo dirán ustedes. Entre los convocados va a estar, ya lo dije, Alexis Mera, su exsecretario jurídico de la presidencia, el hombre que tiene que estar ahí sentado, de pie, viendo lo que firman. ¿O no es así en un caso como estos? Es un buen testigo, es un testigo de primera fila, digamos. Va a estar el señor exsecretario jurídico, ya está. Va a estar el señor Contralor, el señor doctor Pablo Celi, Contralor subrogante. ¿Qué importancia tiene siendo subrogante con un tema que se dio en otra temporalidad? Pregunta del periodista ignorantemente. El otro, Mauro Webb, actual presidente de Odebrecht, asimismo va a presentar 43 peritos, un avión completo de peritos trae el man. Este señor, o ya estarán aquí, Mauro Webb. La defensa de Glass, ¿con qué se ha armado? ¿Quién va a presentar? La defensa del vicepresidente Glass prevé presentar 19 documentos de descargo, entre certificados de la Procuraduría, registros telefónicos, direcciones electrónicas y cuentas de Twitter. Además, certificados de conducta y récord policial. Glass se presentará como primer testigo de su propia defensa durante el juicio. Y unos certificados, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Glass, anunció a través de su defensa que presentará como pruebas los acuerdos entre su empresa Televisión Satelital y también va a traer a este famosísimo que se está pasando de listo. Él ya se hizo así, se limpió las manos, ya se fue feliz. Y no hay tal. Este se llama Tomislav Topic. Tomislav Topic. Prepárate, Tomislav, las cosas se te vienen complicadas. También un informe pericial sobre las negociaciones con la empresa Glory. Él es el que gestó esa empresa. Son en total, doctor Silva, 18 pruebas. 18 pruebas. El análisis del juez se centra en 4 elementos. Repitamos esto. El debate por las pruebas alargó la audiencia, la decisión se conocerá el día de mañana. Y aquí están las pruebas. Los petitorios de las partes. Glass pide inclusión de peritos que según Fiscalía no fueron parte de la instrucción fiscal y de que se les incluya. Pide Glass el convenio de cooperación eficaz con Brasil. La Fiscalía asegura que es un documento secreto. Este es un elemento, lo que usted dijo,
la sentencia dictada en Brasil en contra del delator José Santos y que sirvió para no acusarlo en Ecuador. Esto pide Glass. Pide Rivera, el tío, se incluyan los informes y testimonios del perito José Cobo. Fiscalía lo rechaza por no ser parte del proceso investigativo. Y pide también Rivera la sentencia traducida del portugués al español en contra de José Santos en Brasil. Y la acusación particular del doctor Montúfar pide una sola cosa: el testimonio del expresidente Correa, el testimonio de Diego García, procurador del Estado, y pide Fiscalía que solicite al juez Miguel Jurado no dar paso a esta pretensión. Esto no entiendo yo. Tenga la bondad, doctor Silva, con todo lo que tenemos, de anticipar cuál va a ser el desenlace de todo esto y a quién va a favorecer, digamos, estos mecanismos que no son tan, podríamos decir, lícitos, podríamos decir favorables al interés nacional por la gran cantidad de dinero que se llevaron brasileños y ecuatorianos. ¿Acaso ellos? Me reservo. Tenga la bondad, doctor Silva. Mire, Gonzalo, en el anuncio de las pruebas que ya presentaron las partes, ¿no es cierto?, también existe la posibilidad de excluir, o sea, la exclusión de una u otras que se considere que son atentatorias o violatorias de la Constitución y de la ley. De lo que yo escucho y leo ahora, pues el único que solicita comparecer a audiencia para rendir su testimonio es el señor Glass. Sí, ¿no? ¿No ha solicitado el señor doctor Montúfar que rendir su testimonio? ¿No ha solicitado el señor procurador rendir su testimonio? No, se corre. Bueno, pues si no solicitaron, ya no pueden declarar. Porque ya este es el único momento en el cual se puede solicitar las pruebas. Escuché, sí, que el señor doctor Montúfar ha solicitado o ha insinuado de que el procurador comparezca. No sé si aceptaron o no aceptaron eso, o excluyeron. No sé, desconozco. Pero aquí hay un hecho central, Gonzalo. La asociación ilícita se va a imponer a que se demuestren los requisitos para su procedencia y los elementos para adoptar. Porque no existe hasta el momento en todo lo que se ha escuchado y en toda la prensa que se ha publicitado una sola reunión entre todos los complicados en esta asociación ilícita que se hayan reunido en tal parte. Y que ellos hayan conspirado y ellos hayan propuesto esta cantidad de delitos, al menos los que no superan a los 5 años. No encuentro, no he escuchado, no he advertido. Por consiguiente, yo sí soy escéptico desde el principio y comparto 100% con el criterio de Stalin. Cuando dijimos, y acá mismo, sin duda, y a último momento antes de que concluya la vinculación, de que es necesaria la reformulación de cargos por delitos de delincuencia organizada, porque va a ser muy difícil probar la asociación ilícita. Dije, y repito, rato ya es difícil. Sigo manteniendo ese criterio. ¿Pero por qué, doctor? Porque los requisitos formales que se imponen para la procedencia de la asociación ilícita son bastante difíciles de acreditarse procesalmente, no así la delincuencia organizada, que sí se puede hacerlo. No lo hicieron. Bueno, es problema de cada quien. ¿Ya no hay remedio? Ahorita ya no, pues, así que ya concluyó. Pero dejo a la ciudadanía esta duda, esta preocupación. ¿El descuido fue malintencionado de parte de quién? De todos. Incluye a la Fiscalía. Incluye a la Procuraduría, que yo dije aquí en esta radio. Sí. ¿Qué dije? La preocupación de la ciudadanía, dice,
A ver, si a través del testimonio de concienciado se le agravó la situación de la medida cautelar a Glass, al señor ingeniero Glass, ¿no es cierto? Y ahora concienciado ya no es parte en este juicio como procesado, ya no es parte como procesado. ¿Cómo es que se le mantiene preso a este hombre? Si ese testimonio ya no tiene ningún valor. Porque como bien dijo Stalin o alguien más, o la prensa dice, de que esa cooperación eficaz que se suscribió no va a ser nunca vista. Porque complica completamente el panorama. Dañaría. Y solo en la etapa del juicio es el único momento en que se puede presentar. Haga leer o lea usted mismo. Entonces, ¿para qué va tanta gente? 49 en un caso, 43 en el otro caso, doctor. No sé con cuál es la intención. No sé. ¿Cuál es la intención exactamente, doctor Daza? Gonzalo, este es el defecto técnico que tiene este caso y que tienen otros muchos casos que se han procesado con estas figuras. Lo que decía el doctor Sarango es acertado. Este es un proceso de asociación ilícita. Y también lo decía Gonzalo Silva. Aquí debe acreditarse los hechos constitutivos de la asociación ilícita. ¿Y cuáles son los hechos constitutivos de la asociación ilícita? Haberse juntado, no necesariamente reunido físicamente, pero sí haber creado un grupo delictivo con propósito de cometer delitos. Pero lo que pasó acá es que se empezaron las cosas al revés. Para procesar la asociación ilícita es necesario que estén procesándose al menos, no que cuenten con sentencia, desde luego, pero al menos que estén procesándose los otros delitos para los que se asoció la gente que está ilícitamente asociada, pues. Porque si no le van a decir, si no pasa lo que está pasando, que en el delito, en el juicio de asociación ilícita, se están incluyendo los contratos que fueron objeto de esa asociación ilícita, 5 a saber, ¿no? De los sectores estratégicos. Y entonces, claro, ahí viene una cantidad de documentos, una cantidad de información que fue objeto de pericias y de versiones durante la etapa de investigación, y por eso es que la Fiscalía tiene que convocar a los 43 peritos. Muchos de ellos para que vayan a decir que entregaron el pendrive, que extrayeron la información del pendrive, que transcribieron la información del pendrive. Porque no se está procesando los hechos objeto de la asociación ilícita, sino el caso en su complejo. Y por eso es el problema del non bis in idem después. Porque vamos a hablar de los hechos. El non bis in idem es no procesar a la persona 2 veces por los mismos hechos. Y aquí en este juicio estamos metiendo todos los hechos. Entonces uno sí puede hacer eso. Sí puede en un solo juicio meter todos los hechos. Y decir que con esos hechos se cometieron varios delitos, pero está obligado a hacerlo en un solo proceso. ¿A quién quieren beneficiar o es negligencia no culposa? Mira, a mí me parece que el tema del procesamiento del ingeniero Glass se vino encima por fuerza de las circunstancias. Y entonces no creo yo que ¿No estaban preparados? Se vino por la fuerza de las circunstancias, de la opinión pública, de la contundencia de las evidencias que aparecieron, y tocó introducirle al señor Glass dentro del procesamiento penal. Y claramente esto no tenía una estrategia previa de parte de quien estaba llevando adelante la acusación fiscal, que es la Fiscalía. Y también me parece que es importante revisar la estrategia de convocar a testigos como el expresidente Correa. ¿Por qué razón? Porque el expresidente Correa, como todos sabemos, es un muy buen expositor y comunicador de ideas. No decimos que las ideas sean las correctas, pero las comunica bien. Y entonces, llevar a un testigo de esas características, yo entiendo que el doctor Sarango lo habrá valorado en su integridad, porque no vaya a ser que le salga el tiro por la culata a la acusación particular y termine dándole plataforma política a un testigo que claramente es peligroso. Peligroso en el sentido, digo, desde el punto de vista de la estrategia de la acusación particular. De aprovechar la ocasión y el escenario para terminar
ganando y redituándose y planteando o fortaleciendo. Cuidado con esto, doctor Sarango. Yo sé que usted es un profesional competente y no va a permitir que esto pase, pero tenga cuidado. No vaya a ser que termine el testimonio del señor Correa, si lo llega a dar, fortaleciendo la tesis de persecución política que está manejando el vicepresidente Glass. Mucho cuidado con eso. Por eso será que nos va a contestar su abogado, el doctor Sarango, que el testimonio del expresidente Rafael Correa y el procurador Diego García pide al juez Miguel Jurado no dar paso a esta pretensión. O sea, la acusación particular de Montúfar no quiere esto. ¿Justamente es por esto? Bueno, yo creo que debemos también... Primero contestemos esto para que la gente más o menos... A ver, no le entendí muy bien la pregunta. Aquí dice, lo que pidan las partes. Y en la parte de César Montúfar, de las tres partes, Jorge Glass, Ricardo Rivera y César Montúfar como acusador particular, dice, el testimonio del expresidente Rafael Correa y el procurador Diego García, Fiscalía pide al juez Miguel Jurado no dar paso a esta pretensión. ¿Cómo entiende usted? Bueno, yo lo que hemos debatido y discutido con Fiscalía y el abogado del ingeniero Glass ha sido exclusivamente porque no se quiere que el pueblo ecuatoriano y en este proceso el expresidente Rafael Correa rinda cuentas. Es más eso, que él venga a hacer el show político, nosotros para eso estamos ahí. Aquí no es para venir a hacer shows, tenemos que nosotros conducir la investigación, no le vamos a dejar que él haga y conteste las preguntas que él quiere. Aquí saben perfectamente cuál es la defensa técnica. Las preguntas deben ser concretas, no es el que dirige el interrogatorio es el abogado. Y si él ya contesta una pregunta cerrada, que se le haga, pues no puede seguir más, porque el tiempo tampoco se da para que él haga lo que quiere. ¿Quiénes serían aquí los preguntadores correístas? Bueno, aquí lo que preguntaríamos primeramente seríamos pues nosotros que llamamos al testigo. Nosotros preguntamos al testigo, de ahí puede someterse al interrogatorio de todos los ¿Y a quién ustedes tienen recelo que le hagan el juego a que haga el show? Bueno, Fiscalía General del Estado, la Procuraduría y la situación de los demás procesados. O sea, García y el señor fiscal Vaca, claro, pero y harían el juego justamente para que se luzca el expresidente Correa. Por supuesto. Entonces, pero ahí justamente pues estamos nosotros para controlar también a través del juez, o sea, detener, pues aquí no tenemos que hacer cuestiones subjetivas, aquí estamos, se puede abrir con el respeto que se merece Stalin, estamos alentando a que eso suceda y aquí tenemos que decir todo lo contrario, tenemos que alentar que las cosas sean en derecho, de manera técnica. ¿Cómo calificaría la decisión ustedes, los tres? Porque ya se me terminó el tiempo, la decisión, doctor, la decisión, ¿cómo calificarían si es que el señor fiscal invita, convoca al señor expresidente Correa? Bueno, yo aquí calificaría que tiene que apegarse a derecho, porque nosotros hemos fundamentado y hemos motivado dentro de la audiencia preparatoria de juicio para que esté aquí. Bueno, el juez simplemente estaría cumpliendo con el derecho de las partes, dando esa tutela judicial efectiva, el principio de seguridad jurídica. Solamente quiero manifestar, Gonzalo, que aquí la prueba testimonial, nosotros hemos llamado a 11 personas. Alexis Mera Giler, Rafael Correa Delgado, Diego García, Pablo Celi de la Torre, Tomislav Topi Granados, Juan Tomislav Topi Ferou, Diego Vallejo Ceballos, Luis Calle, Olga Muentes, Jairo Jara, Augusto Espín. Este señor, Diego Vallejo Ceballos, es una persona muy importante. Él es quien hizo un informe del viaje de el señor Rivera a China. ¿Qué fue a hacer ahí?
él ya tiene que venir a rendir su testimonio y nos ha manifestado que él está dispuesto a venir. Otra Y cuestión. él estaba en la habitación del tío. Justamente, él tiene mucha información que decir. Nosotros lo hemos puesto porque ¿Pero qué Fiscalía no lo ha tipo de puesto. información relativo a esto? Por supuesto, información relativo a esto. que vamos a probar la asociación ilícita. Aquí claramente se dice que no se puede probar la asociación ilícita. Nosotros queremos decirle al país que este proceso legal, si bien es cierto, quién es el dueño del juicio, quién es el dueño de la causa es el fiscal, y él tendría el 89%, el 99.9% de capacidad de la capacidad, convocatoria. por supuesto. Pero aquí, ¿quién puede decir que el señor Jorge Glass no se reunió con el señor Ricardo Rivera, con su tío? Eso es algo público y notorio, y ellos mismos lo han afirmado, pues. Ellos, de hecho, nos reunimos para la cuestión de la familia. Solo basta 2. Con 2 ya se prueba la asociación ilícita. Y miren los demás elementos que están adjuntados al proceso, en donde se hicieron cuestiones que perjudicaron al país. Simplemente eso. Simplemente cuestiones de sobreprecios, cuestiones de negociación, de intermediación que hizo para perjudicar al Estado. Hay inclusive informes de la Contraloría General del Estado en donde claramente dice que existen ciertos proyectos con sobreprecio, con ciertos hechos que han sido totalmente aumentados el valor inicial del proyecto o del contrato. Pero eso es irrelevante, simplemente se queda claramente comprobado que la reunión hubo entre los participantes. Eso es lo que importa al tipo penal de la asociación ilícita. La conducta es típica y antijurídica y por supuesto merece el reproche pues de la justicia, de los administradores de justicia, y ellos tienen que responder a ello. Entonces no creo que le tenga miedo el doctor Falconi a estas cosas que se mencionan. Es que hay otro punto fundamental. Poco flojo está el conjunto de testimonios, digamos, o de pruebas que ustedes van a exhibirle al juez. Hay algo muy importante. No, pero mil disculpas que le pregunte de esa manera y tenga la bondad de respondernos. ¿Cuál es la pieza fuerte de ustedes? Bueno, la pieza fuerte son los 11 testimonios. Por supuesto, son 11 testimonios. Tenemos los testimonios de los policías nacionales, Luis Armando Cuesta Cumbicus, de Priscila Ferrusola Ayllón, quienes elaboraron el informe técnico pericial de informática forense sobre la cooperación que mandó Estados Unidos. Es algo muy fundamental en donde hay participaciones clarísimas. Ellos tradujeron, ellos procesaron. Por supuesto, ellos dieron la autenticidad, que son documentos. ¿Tienen un borrador o van a apelar a su memoria? Hay un informe técnico. Ya. Hay un informe ¿Qué técnico. elementos destaca usted ahí, así no lo diga puntualmente? Esos elementos son importantes donde se demuestra claramente la participación de los involucrados dentro del proceso. Justamente la participación es ponerse de acuerdo para causarle por daño. Supuesto, eso es Estado. Participación. No hablamos de responsabilidad todavía porque eso solo lo da el juez. Ahí está la prueba reina. Justamente, también tenemos otras pruebas que son totalmente contundentes. Pruebas estoy diciendo porque son pruebas ya. Son 4 testimonios anticipados. Testimonios anticipados de personas que están involucradas dentro, en donde ellos piden disculpas, en donde ellos claramente dicen que colaboraron con esto, que hicieron estas situaciones, que se reunieron para perjudicar al Estado. Entonces ellos han pedido disculpas inclusive al Estado, inclusive a su propia familia. Entonces, ¿qué más prueba de la asociación ilícita? No es que no hay esa... Y describen por cómo mintieron. Por supuesto, ahí describen todo con lujo de detalles, cómo hicieron, lo que decía el original, cómo las pruebas que... Cómo ellos realizaban esta asociación, cómo primero entregaban los pliegos con anticipación de 2 meses antes para que gane la propuesta de los señores de Odebrecht. Es decir, cómo recibían las coimas. Esto ya está, pues, Gonzalo. Esos son los elementos de convicción. Por supuesto, estos ya están adjuntados al proceso.
en los más de 400 cuerpos. O sea, yo así no puede estoy... hacerse el quite a ese testimonio el doctor Vaca. Imposible. No, el doctor Vaca ya no tiene nada que hacer aquí. Es el juez, el doctor Miguel Jurado Favara tiene que analizar esto. Nada más. Y yo estoy doctor Jurado, convencido. usted se va a hacer el quite, Gonzalo, a estas cosas que me parecen, Gonzalo, muy significativas. Yo estoy convencido que el doctor Miguel Jurado Favara no tiene un centímetro de picardía. Por supuesto, él no tiene un centímetro a dónde moverse. Es decir, no tiene a dónde moverse. A dónde moverse. Los elementos claros y precisos, concretos, son contundentes, Gonzalo. ¿Qué dicen sus compañeros de panel? Lo que haya que hacer, lo que ustedes pidan, los vacíos que hay que reunir, los escepticismos y los pronósticos que ustedes tengan, porque ya no hay tiempo. Hoy ya las cosas hay que decirlas de frente. Tengan la bondad, doctor Raza. Gracias, Gonzalo. Sí, mi pronóstico es que efectivamente el doctor Jurado va a terminar llamando a juicio. Y se va a terminar procesando el caso como asociación ilícita y se va a terminar juzgando con asociación ilícita. ¿Quiénes caen? Los que están acusados por la Fiscalía. Y vamos a ver de ellos cuáles resultan siendo sentenciados y cuáles no. Pero lo que ¿De qué depende? De los jueces y de las pruebas. Y de las pruebas que se produzcan en la etapa del juicio, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo esta diferencia. O sea, una regla de oro de la litigación oral es que yo no llevo a un testigo a presentarles y no sé qué es lo que va a decir. Regla de oro. Porque estoy saliendo de pesca, se llama, en la técnica. Y en la pesca uno no sabe pues qué va a terminar sacando del agua. Entonces, llevarle al presidente Correa como testigo, me parece, yo por lo menos desde el punto de vista de la técnica, me parece altamente riesgoso. Obviamente yo respeto la estrategia y la decisión del doctor Sarango y de su defendido, el señor Montufa. Pero ojalá que las razones para convocarlo sean esas, razones técnicas. Porque no alcanza a contenerlo sentado ahí para llevarse después las flores de decir que uno le ha sentado al presidente Correa a declarar en un juicio. Eso no es técnico. Puede que tenga Montufa también una prueba contundente. En fin, no sabemos. Eso no, pero no es técnico una prueba que no sea para eso. Contundente contra Correa. Fíjese usted que cuando uno presenta testigos, incluso tiene que prepararlos pues antes. Tiene que trabajar con los testigos para saber cómo va a manejarse el testimonio y demás cosas. Presentar a un ilustre desconocido que va a ir allá a ganar réditos políticos es riesgoso, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque la tesis del señor Glass es que esto es una persecución política. Y un testigo de lujo, como lo va a hacer el señor Correa en ese sentido, podría ser peligroso para la propia estrategia de la acusación particular. En fin, pero esa es mi opinión. Si no corren ese riesgo, igual va a quedar medio en el misterio. No necesariamente, porque claro, tienen otro tipo de evidencias, lo acaba de decir el doctor Sarango. Tienen una cooperación internacional que ha sido peritada, donde hay constancias de la reunión para la asociación ilícita. Vamos a ver qué valor probatorio se da eso en la etapa de juicio. ¿Está bien? Su palabra, doctor Silva. Algún día el emperador Juliano, 300 años antes de Cristo, más o menos, recibió la visita del fiscal que se llamaba Delfidio. Delfidio. Y Delfidio le dijo, mire, majestad, al imperio no está ingresando la cantidad suficiente de dinero porque se está robando. La historia no repite, no dice cuál es el nombre de quien se estaba robando. Le dice, muy bien, llámele a ese ratero acá para que en su presencia le diga. Efectivamente le invitó, estuvo Delfidio y estuvo Juliano. Le dice, mira, Delfidio dice que usted se está robando un dinero de las arcas del Estado que no está ingresando, del imperio que no está ingresando. ¿Es verdad o no? Dijo, no es verdad, señor. Y Delfidio le dice, majestad, ¿a quién crees tú, rey? ¿A mí o a este ratero? Le volvió a reportar, ¿es verdad que te llevaste o no la plata? No. Dice que Juliano se acercó a Delfidio y le palmoteó y le dijo, pruebas, Delfidio, pruebas. Y estas pruebas son las que se exigen en esta etapa. Porque hay un aforismo romano que dice, es preferible, a falta de pruebas, absolver a un culpable que condenar a un inocente. Aquí se dice de que se tienen como pruebas los testimonios que fueron de los procesos abreviados, si mal no recuerdo.
La Constitución y todas las disposiciones que existen en la ley prohíben la autoincriminación. Qué difícil probar ahora esta asociación ilícita. Solamente quiero un puntito de aclaración que ha dicho el doctor Silva. No hay procedimientos abreviados, por favor. Quisiera que eso que no se tergiverse, son testimonios anticipados totalmente válidos, No es que aquí ha habido pruebas anticipadas y han autoincriminado. Ellos mismos han ido voluntariamente, inclusive han dicho, señores, queremos rendir nuestro testimonio anticipado. Por supuesto, lo mismo que podrían haberlo hecho en la audiencia de juicio, y lo pueden volver a hacer en la audiencia de juicio. Eso nadie les impide. ¿Y por qué no les convocaron? ¿Cómo que no les convocaron? Están convocados. Por supuesto, señor. Eso es lo que no se ha dicho. Aquí tenemos prueba documental, prueba pericial. Inclusive, ¿quiénes están convocados? Perdón. Claro, están convocados varios de los testimonios anticipados del señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz, testimonio anticipado de José Rubén Terán, testimonio anticipado de Klepper Byron Verduga, testimonio anticipado de Carlos Alberto Villamarín. Entonces, han sido cuestiones estrictamente planteadas y nosotros tenemos una prueba documental que es irrefutable. Son los mails en donde claramente existía esa comunicación vía correo para ciertas acciones de tráfico de influencias. Entonces, todas esas, con el debido respeto, todas esas. El testimonio anticipado puede ser convocado nuevamente el quien rindió un testimonio anticipado puede ser convocado para rendir otro testimonio en audiencia de juicio. No, doctor. Es prueba documental, le digo. La prueba documental tiene que ser pedida para que se agregue dentro de la audiencia de juicio. Pero esa fue prueba testimonial. Testimonio, por supuesto, el testimonio anticipado como prueba documental tiene que enviarse al tribunal de juzgamiento para que sea leído, pues, por supuesto. Eso es lo que estoy diciendo. Aquí le doy, si pueda, para que usted Muchas vea gracias, prueba documental, no para que usted tenga y verdaderamente, o sea, se explique a la ciudadanía con propiedad la cuestión que tenemos. Dar una copia? Claro, encantado. En forma alguna. Encantado. Entonces, cada profesional sí, tiene su... y además, lo que ha dicho Bien. el doctor Stalin Raza sobre la cuestión del testigo, nosotros tenemos toda pues la información, los decretos ejecutivos que realizó el señor ex vicepresidente al señor Jorge Glass para darle todo el manejo del área estratégica, de los sectores estratégicos. Entonces son cuestiones claras que ahora que él no quiera responder a las preguntas y que el juez le dé, el tribunal le dé otra apertura, bueno, nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo y lo vamos a hacer con vehemencia, pero las cuestiones, pues también nosotros estamos con una cancha inclinada, que ya nos hemos dado cuenta que tratan de inclusive aislarnos, inclusive el fiscal también pidió que se nombre un procurador común dentro de los acusadores particulares, como dice el artículo 436 del Código Orgánico Integral Penal. Cuando justamente eso es lo que ellos querían, pero ahí la estrategia de la defensa de la acusación particular. Si nosotros hubiéramos acusado a todos los 18, simplemente nos sacaban del juego, porque decían, ya está el Procurador General del Estado y con ellos ya ustedes van a estar incluidos ahí y el Procurador va a hacer las veces de ustedes. Entonces, como no hay la identidad objetiva de todos los procesados, nosotros solamente la cuestión particular está en contra del señor vicepresidente Jorge Glass, entonces no hay pues los elementos objetivos, identidad objetiva, entonces el procurador acusa a los 13, Fiscalía a los 13 y nosotros acusamos a uno. Entonces, por ello, nosotros estamos también ahí. Fue una estrategia también para poder seguir y poder seguir vigilantes del proceso. Para nosotros ha habido muchos obstáculos hasta el último día de la audiencia. Entonces, yo quiero dejar en claro que nosotros estamos cumpliendo con responsabilidad de acuerdo con la Constitución de la República. Es los deberes y atribuciones y responsabilidades del 83.8. Entonces, eso. ¿No va el Procurador General del Estado a las audiencias? Es una de las preguntas que a uno le queda, ¿no? Porque él es el abogado de las víctimas. No, así se ha presentado como abogado de las víctimas en su condición de acusador particular. Tenía que es el caso, por decirlo menos, más importante
de esta época de donde se está juzgando nada menos que al vicepresidente de la República. Va en persona el fiscal general del Estado a presentar su acusación. Y el procurador general del Estado brilla por la ausencia, manda un delegado. Qué cosa, ¿no? Qué interesante. El procurador general del Estado, en el caso más importante, donde él comparece como acusador particular, no asiste personalmente a las audiencias. Qué llamativo. Bueno, en eso tiene razón Stalin. Nunca ha estado ahí. Pero en la audiencia de juzgamiento tiene que estar ahí él. ¿Por qué? En la audiencia de juzgamiento tiene que estar ahí el acusador. No. Claro, puede ¿El mandar. acusado es él? Puede. ¿El otro? Pues no, él está delegado por el procurador. Pero él es el que firmó. Está delegado por No el le procurador. llamaron a rendir una versión al procurador. Está delegado. El procurador, y si va, el procurador no puede ser testigo porque es parte acusadora. No, no, lo rinde como testimonio propio. No. Claro, como testimonio Es el propio, como acusador acusador. particular. Es como, por eso lo rinde como testimonio propio. Doctor, Él doctores. ¿Quién firma la acusación Él particular? puede mandar. La delegación delegado. del Procurador General del Estado, porque De él acuerdo a la simplemente está delegado, se disposición puede delegar. del Tiene Código que, Orgánico, el procurador, doctores, si es que acaso insiste, el testimonio sería propio del acusador tiene que ser Juramentado y reservado. documentado. Es como el testimonio del acusado, del procesado. No le va a decir, recéptese mi testimonio. Es obligación imperativa de ir directamente a rendir tu testimonio para ejercer su defensa y el otro para ejercer su acusación. Yo pues. respeto todo eso. Mi Sí, preocupación, doctor. y coincido con Stalin, doctor. es invitarle al expresidente de la República a rendir una versión, cuando él puede, por supuesto, hacerlo documentalmente y juramentadamente. Darle una plataforma. Es como pedir una confesión judicial al padre de un hijo que niega. Yo apostaría que no viene. No, yo creería que sí. Claro. Le van a dar una oportunidad Por única supuesto. para ir a sostener la tesis de la persecución política. Vea, solamente les para un punto, vea, mire, nosotros somos abogados todos, ¿no es cierto? Y conocemos. Puedo decir yo, el momento mismo de la audiencia, no es necesario ese testigo por haber, nosotros igual, ¿cuál es el problema? Entonces nosotros tenemos que utilizar los medios y estrategias para la defensa, simplemente en el momento oportuno, no queremos el testimonio del señor Rafael Correa, y listo. Entonces tenemos que tener objetividad para poder nosotros realizar nuestra defensa. Muchas gracias, doctor Zarango, muchas gracias, Stalin, y gracias, tocayo. Muchas gracias, doctor Silva. Bueno, estamos con 3 economistas y solamente que le vaya bien, doctor, que le vaya bien. Y solamente una gran interrogante, una pésima noticia, un posible cataclismo. ¿Qué será eso? Lo dejo así. Ustedes van a hacer un ejercicio de reflexión propio y se van a dar cuenta cuáles son los elementos que van recopilándose y que reportan un índice de precios al consumidor gravísimo, a tal punto que podríamos estar inaugurando una deflación. Esta es Democracia, la noticia libre. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV, todos